Relato número 1. Desde hace muchos años he trabajado en la limpieza y mantenimiento de edificios, pero nada me preparó para lo que viví en aquella escuela privada de la Ciudad de México. Me contrataron para el turno nocturno, un trabajo que en teoría era tranquilo: limpiar salones, verificar que todo estuviera en orden y cerrar bien las puertas. La paga era decente, aunque el turno de noche siempre fue el que nadie quería. Ahora entiendo perfectamente por qué. Todo comenzó durante mi primera semana. A las 11 en punto, sin falta, las luces del pasillo principal empezaban a parpadear y luego se apagaban por completo. Al principio, me convencí de que se trataba de un problema eléctrico, tal vez fusibles viejos o un programador defectuoso. Pero lo extraño era la sincronización. Primero se iba el pasillo de los salones de primaria, luego la biblioteca y, por último, el gimnasio. Un par de minutos después, las luces volvían a encenderse como si nada hubiera pasado, dejando atrás un ambiente casi teatral. No pude evitar reírme para mis adentros. ¿A quién le pagan extra por un show de luces nocturno?, pensé. Sin embargo, la parte cómica se desvaneció pronto cuando llegaron los gritos. Un miércoles a medianoche, escuché por primera vez esos lamentos débiles, casi como un murmullo, provenientes del segundo piso, en la zona de los laboratorios de cómputo y química. Con mi linterna en mano, subí con la intención de descartar la posibilidad de que algún estudiante travieso se hubiese colado para asustar a todos. Al llegar, el pasillo estaba completamente vacío. El silencio reinaba y la sensación de vacío era casi palpable, como si el edificio quisiera recordarme que hay cosas que no se pueden explicar con la lógica. Al día siguiente, los gritos regresaron, esta vez más intensos, llenos de desesperación, como si alguien suplicara ayuda. No pude contenerme y corrí a buscar al guardia de la entrada. Con una mirada entre incrédula y seria, me advirtió: no eres el primero en escuchar eso, mejor no hagas preguntas. Esa advertencia, tan críptica como inquietante, me dejó un sabor amargo y, aunque parte de mí quería reír ante lo surrealista, el miedo comenzaba a instalarse de verdad. Con el paso de los días, la situación se volvió cada vez más perturbadora. Los gritos se transformaron en sollozos entrecortados y susurros que parecían emanar de las paredes mismas. Una noche, mientras limpiaba la biblioteca, escuché un golpe seco en una de las paredes. Al girarme, vi como una silla se movía sola, deslizándose lentamente por el suelo, como si tuviera vida propia y estuviera marcando su propio tiempo en medio de la penumbra. En ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda. La ironía era que yo, encargado de limpiar, me veía a mí mismo lidiar con situaciones que ni la más loca de las películas de terror hubiera imaginado. El punto de quiebre llegó en un viernes lluvioso. Aquella noche ya se había ganado la fama de ser la más inquietante. Luces parpadeando, gritos en los pasillos y muebles que parecían moverse sin motivo alguno. Pero a las 11 en punto, ocurrió algo diferente. En lugar de apagarse progresivamente, todas las luces se extinguieron de golpe, dejando la escuela sumida en una oscuridad absoluta. Con mi celular en mano tratando de obtener algo de iluminación, dirigí mi mirada hacia una ventana. Fue allí, en el reflejo, donde vi algo que me heló la sangre. Una figura, diminuta y encorvada, apareció entre las sombras. Parecía la silueta de un niño, pero su rostro era borroso, casi inexistente, como si la imagen se rehusara a ser definida. Estaba paralizado, sin poder moverme ni gritar. Fue entonces cuando, de la nada, escuché un susurro helado justo detrás de mí. No deberías estar aquí. Esa voz, breve pero contundente, me hizo saltar de susto y, sin pensarlo, corrí hacia la salida,
dejando atrás todo lo que conocía. No recuerdo cómo logré salir. Solo sé que mis piernas se movían a una velocidad que jamás hubiera imaginado. Esa fue la última noche que trabajé en esa escuela. Al día siguiente, presenté mi renuncia sin dar mayores explicaciones. Hay situaciones en las que las palabras sobran ante lo inexplicable. Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese colegio, siento una mezcla de alivio por haber escapado y un peso en el pecho, como si algo del pasado se aferrara a mí. Investigué un poco sobre el lugar y, aunque oficialmente no hay registros de sucesos paranormales, varios exalumnos me contaron historias inquietantes sobre un niño que murió allí hace muchos años. Algunos aseguran que fue un trágico accidente. Otros murmuran que algo mucho más siniestro ocurrió. Sea cual fuere la verdad, su presencia parece haberse quedado, vagando por los pasillos, esperando a que alguien la note. Así, aprendí de la peor manera que hay trabajos y lugares de los que es mejor alejarse. Y yo, sin lugar a dudas, jamás volveré a poner un pie en esa escuela. Porque, a veces, cuando el destino te invita a limpiar fantasmas, la única respuesta sensata es no aceptar el contrato. Relato número 2. El Panteón de Belén siempre ha tenido su fama. Historias de aparecidos, niños que lloran y sombras que se mueven entre las tumbas. Pero en la corporación, todos sabíamos que, aunque la gente jurara haber visto algo, nunca pasaba nada de verdad. Por eso, cuando me asignaron a vigilar el cementerio en la noche de Halloween, no me preocupé. Llegué a eso de las 11 de la noche, armado con mi linterna, radio y pistola. El encargado del lugar me dio una vuelta rápida por las instalaciones y luego se largó. No dejes que los morros se metan a hacer desmadre. Fue su único consejo antes de desaparecer en su coche. Me quedé solo con las tumbas y el sonido lejano de la ciudad en fiesta. Cerca de la medianoche, vi un grupo de 6 o 7 personas entrando por una de las esquinas menos iluminadas. Vestidos con capuchas negras, avanzaban en silencio, llevando velas encendidas. Me acerqué de inmediato. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté con la mano en la funda de mi pistola. Nadie respondió al principio. Luego, uno de ellos, una mujer con la cara pintada de calavera, dijo con voz tranquila: «Estamos aquí para honrar a los que ya no están». «Pueden hacerlo desde afuera», contesté firme. «No pueden estar aquí a esta hora». La mujer sonrió de una forma que no me gustó. Luego, sin decir nada más, todos se dieron la vuelta y salieron por donde habían entrado. Me quedé un momento en silencio, con la sensación de que me habían estado probando. Pero la tensión se disipó cuando escuché una risa a mi izquierda. Me giré rápido, encendiendo mi linterna. Había un hombre sentado en una banca junto a una tumba grande. Llevaba el uniforme de la policía, igual que yo, con la gorra ladeada y una sonrisa tranquila en la cara. «Siempre pasa lo mismo en estas fechas», dijo el hombre, sacando un cigarro y encendiéndolo con calma. Me relajé un poco. «Pensé que era el único oficial en el turno de esta noche», comenté. El tipo soltó el humo y me miró de reojo. «Lo eras». Algo en su tono me puso la piel de gallina. Retrocedí un paso y le apunté con la linterna directo a la cara. Y fue ahí cuando lo vi bien. Era el mismo. El mismo hombre de la foto en la placa conmemorativa que había visto en la entrada del panteón. En memoria del oficial Ramírez, caído en servicio 1992. Se me congeló el cuerpo. Levanté la vista y el oficial Ramírez seguía ahí sonriendo. «No estás aquí para cuidar el panteón», dijo, apagando el cigarro en su bota. «Estás aquí para aprender que algunos de nosotros nunca dejamos de patrullar». Intenté decir algo,
pero mi garganta estaba seca. El oficial Ramírez soltó una risa breve y continuó. La primera vez que me tocó patrullar aquí, también pensé que eran cuentos, hasta que me di cuenta de que el panteón es más que tumbas y nombres. Aquí hay historias que se niegan a quedar en el olvido. Hice acopio de valor y pregunté, ¿por qué sigues aquí? Ramírez suspiró y dio una última calada a su cigarro. Alguien tiene que asegurarse de que los muertos no crucen la línea y de que los vivos no se metan donde no deben. Me quedé en silencio, sin saber si estaba bromeando o si hablaba en serio. Pero antes de poder hacer otra pregunta, se puso de pie, dio un par de pasos y desapareció en la oscuridad entre las tumbas. Esa fue la última vez que acepté una guardia en el Panteón de Belén. Relato número 3. El turno nocturno en el Hospital Civil de Guadalajara siempre tenía su dosis de incomodidad. Pasillos silenciosos, luces parpadeantes y la sensación persistente de que alguien te observaba desde la oscuridad. Los que trabajábamos en la noche estábamos acostumbrados a los rumores, historias de sombras que cruzaban los pasillos, voces susurrando nombres de pacientes fallecidos y la certeza de que había habitaciones donde nadie quería entrar. Pero aquella noche, algo distinto sucedió. Era cerca de las 3 de la madrugada cuando llegó un paciente en estado crítico. El guardia de la entrada apenas tuvo tiempo de verlo antes de que alguien lo dejara y desapareciera sin dejar rastro. Nadie pudo identificar a la persona que lo trajo. El paciente era un hombre de unos 60 años, pálido como un muerto, con los ojos hundidos y la piel fría al tacto. No traía identificación ni pertenencias, solo un desaliñado camisón de hospital que no correspondía con los que usábamos en ese lugar. Lo ingresamos rápidamente y lo trasladamos a una habitación de observación. La doctora de guardia, la doctora Ramírez, llegó apresurada. Yo, uno de los enfermeros nocturnos, me encargué de registrar sus signos vitales mientras ella lo examinaba. Algo no cuadraba. Su pulso era débil, su presión arterial inestable, pero lo más inquietante era lo anómalo de sus constantes. No correspondían a nada que hubiéramos visto antes, como si estuviera suspendido en un estado intermedio entre la vida y la muerte. Este señor necesita monitoreo constante, dijo la doctora, mientras me pasaba una orden para tomarle análisis de sangre. Fui por los materiales, tardando apenas unos minutos. Cuando volví, la habitación estaba vacía, la cama revuelta, la sábana aún tibia. No había señales del paciente. Pensé que quizás, en un arranque de lucidez o desorientación, había intentado salir por su cuenta. No sería la primera vez que un paciente confundido se levantaba y deambulaba por los pasillos. Salí de inmediato a buscarlo. Revisé los baños, la zona de enfermería, las escaleras de emergencia. Nada. El guardia de seguridad revisó las cámaras de vigilancia, con el ceño fruncido. «Aquí no hay nadie», murmuró, señalando la pantalla. Retrocedió la grabación hasta el momento en que supuestamente ingresamos al paciente. Lo único que se veía era a la doctora Ramírez y a mí entrando en la habitación. Nadie más. Ni el paciente, ni siquiera la camilla. Como si todo hubiera sido un espejismo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Regresé a la habitación sintiendo un peso opresivo en el aire. El ambiente se había vuelto más frío. Sobre el buró, junto a la camilla, encontré un expediente clínico abierto en la última página. No recordaba haberlo dejado ahí. Tembloroso, tomé el documento y leí la única anotación escrita con tinta roja. No reanimar. Paciente fallecido en 1978. La sangre se me heló al ver la fotografía adjunta. Era la misma cara del hombre que habíamos atendido minutos antes, los mismos ojos hundidos, la misma piel marchita,
Sentí un vacío en el estómago y un temblor involuntario se apoderó de mis manos. La luz del techo parpadeó violentamente y un crujido se escuchó en la camilla. No me atreví a mirar hacia arriba. No estaba solo. Salí corriendo de la habitación, el expediente aún en mis manos. Busqué desesperadamente a la doctora Ramírez, pero cuando volví con ella, el expediente había desaparecido. La cama estaba intacta, con sábanas limpias y perfectamente dobladas, como si nunca hubiera sido usada. En el sistema del hospital no existía ningún registro de ese paciente. Para todos los efectos, nunca había estado allí. Esa misma noche pedí mi cambio de turno. Espero que no me vuelva a tocar trabajar a esas horas y me transfieran pronto. Pero hasta el día de hoy, los enfermeros que siguen en el turno nocturno aseguran que, de vez en cuando, la cama de aquella habitación aparece desordenada, como si alguien hubiera dormido en ella. Y si alguien se acerca demasiado, puede sentir un soplo helado en la nuca. O peor aún, distinguir en la penumbra la silueta de un hombre pálido, con los ojos hundidos, que los observa en silencio, esperando algo. Relato número 4. No suelo asustarme fácilmente. En este trabajo de repartidor nocturno ya he visto de todo. Perros furiosos, locos en la calle y hasta clientes que parecen salidos de una película de terror. Pero lo que me pasó aquella noche en La Rumorosa, eso sí me dejó marcado para siempre. Era un pedido más en mi turno de entrega. La aplicación me indicó una dirección en medio de la nada, justo en ese tramo de la carretera, donde la brisa suena como murmullos y las rocas parecen moverse con la luz de la luna. Un paraje solitario, frío y con una vibra pesadísima. Me pregunté quién demonios pediría un paquete hasta ahí a esa hora, pero el pago era bueno y no estaba en posición de rechazar entregas. Cuando llegué al punto indicado, solo vi una construcción medio derruida al lado del camino. No había luces, no había coches, solo un portón oxidado con una pequeña brecha abierta. Bajé del carro con el paquete en mano y avancé con cautela. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Revisé la aplicación. La dirección era correcta. Debe ser una broma, pensé, pero al dar media vuelta, escuché un ruido, algo como un arrastre seco sobre la tierra. ¿Hola?, pregunté con voz firme, aunque mi estómago ya se empezaba a encoger. Nada, solo el viento ululando entre las rocas, pero entonces lo volví a escuchar, más fuerte, más cerca. Giré la cabeza y vi una sombra moverse entre los escombros. No era un animal, tampoco una persona, era algo más. El sudor frío me recorrió la espalda. Mi instinto me gritó que saliera de ahí, pero mi cuerpo se congeló. Entonces, de entre las sombras, empezaron a salir. Primero vi unas extremidades largas y huesudas que se arrastraban como si sus articulaciones estuvieran al revés. Sus cuerpos eran delgados, como si apenas tuvieran piel pegada al hueso. No tenían rostro, solo un hueco negro donde deberían estar los ojos y una boca grotescamente grande, con dientes afilados que rechinaban al moverse. Uno de ellos soltó un sonido gutural, una mezcla entre un chillido y un gruñido. Mi cerebro entró en pánico, pero mis piernas reaccionaron primero. Corrí. El carro estaba a pocos metros, pero ellos eran más rápidos. Sentí algo frío rozando mi nuca, un aliento fétido y húmedo. Abrí la puerta de golpe, me metí y encendí el motor con manos temblorosas. Ellos ya estaban ahí, al otro lado del vidrio. Golpeaban la ventana con esos dedos largos, dejaban marcas babosas en el cristal. Uno intentó abrir la puerta con esos dedos huesudos, arañando el metal. Pisé el acelerador sin mirar atrás. Los faros iluminaron sus figuras deformes y en un segundo fugaz vi sus bocas abrirse más de lo humanamente posible, emitiendo un chillido espantoso.
Dejé la polvareda detrás y manejé sin parar hasta ver luces de civilización. Cuando llegué a una gasolinera, me bajé temblando. Me metí al baño y me vi en el espejo. Tenía marcas en el cuello, como si algo me hubiera rozado con garras. Revisé la aplicación. La entrega seguía marcada como pendiente, pero el paquete ya no estaba en el carro. Y cada que alguien me pregunta qué fue lo que vi esa noche, solo respondo que la rumorosa esconde cosas que es mejor no buscar. Relato número 5. Era viernes por la noche en Guadalajara, y como siempre, encendí la aplicación para empezar mi turno como conductor de Uber. Sabía que esas horas traían clientes raros, borrachos, parejas peleando, tipos que apenas podían articular palabras. Pero lo de esa noche fue otra cosa. El viaje apareció en la pantalla. Punto de recogida. Una calle oscura en las afueras de la ciudad. El destino era un rancho en las cercanías de Tequila. Un viaje largo pero bien pagado. Acepté. Cuando llegué, no vi a nadie. Solo monte y algunas casas dispersas, muchas abandonadas. Estaba a punto de cancelar cuando vi una silueta saliendo de entre los árboles. Era un hombre alto y delgado, envuelto en un abrigo demasiado grande para el clima templado. Caminaba raro, como si no estuviera acostumbrado a sus propios pies. Algo en su manera de moverse me hizo sentir incómodo. Abrió la puerta y se subió al asiento trasero con una sonrisa demasiado amplia. Su voz era ronca y pausada, como si estuviera midiendo cada palabra. «Buenas noches, amigo». «Buenas», respondí, sin poder evitar mirar su reflejo en el retrovisor. Su cara era extraña. Tenía rasgos afilados, orejas levemente puntiagudas y ojos oscuros, sin brillo. Algo en su piel parecía mal, como si no terminara de encajarle bien en el rostro. El camino avanzó en silencio hasta que él empezó a tararear. Era una melodía sin ritmo claro, más parecida a un gruñido que a una canción. Mis manos se tensaron en el volante. ¿Va a una fiesta?, pregunté, intentando romper la tensión. Number Boy, casa, dijo con una pausa extraña entre palabras. Pasaron varios minutos y noté que el pasajero apenas parpadeaba. A veces olisqueaba el aire, como si estuviera tratando de captar un olor. Cada tanto chasqueaba la lengua contra el paladar, como si probara algo en su boca. En un momento, su brazo se asomó por la manga de su abrigo y vi algo que me puso los pelos de punta. Sus uñas eran demasiado gruesas y alargadas, como garras mal disimuladas. Me froté los ojos. No, seguro era mi imaginación. Tomamos una curva y la luz de los faros iluminó algo en la orilla de la carretera. Eran huellas, pero no eran humanas. Eran enormes, como de perro, pero con la forma de un pie. Me sudaron las manos. «Ya casi llegamos», dijo de pronto, y por primera vez noté que su voz había cambiado. Era más grave, más gutural. Sonaba animal. Poco después me pidió que me detuviera. No había ninguna casa a la vista, solo monte y neblina espesa. «¿Aquí vive?», pregunté, intentando no sonar asustado. «Sí, aquí», respondió con esa sonrisa que parecía una mueca forzada. Me pagó en efectivo y se bajó lentamente. Justo antes de cerrar la puerta, se inclinó y me miró directo a los ojos. Sus pupilas brillaban con un reflejo amarillo. «Gracias por viaje. Nos veremos pronto». Cerró la puerta y se adentró en la oscuridad. Vi su sombra moverse con rapidez entre los árboles, como si ya no caminara en dos piernas. Aceleré sin mirar atrás. Esa noche apagué la aplicación y me fui directo a casa. Desde entonces no acepto viajes a esas zonas. No quiero volver a cruzarme con algo que no debía estar viajando en un coche, tratando de actuar como humano. Dicen que en esa carretera, algunos conductores han visto sombras cruzar la vía en la madrugada. Otros aseguran haber escuchado gruñidos en el monte, justo después de dejar a un pasajero en la nada.
Yo solo sé que, cada tanto, mi aplicación recibe solicitudes desde aquella zona. Y aunque la pago suene tentadora, nunca más he aceptado un viaje de ahí.